Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a Reflexiones Culé una vez más, y el día de hoy vengo con la que creo que es la victoria, o mejor dicho el resultado más abultado del que he hablado en el canal. La verdad, no recuerdo un partido con tantos goles como el que voy a reflexionar el día de hoy, pero bueno, es de mi agrado informarles, si no lo saben, si no han leído el título, que el Barça ha ganado en este partido de vuelta por los octavos de final de la Champions 7-2 al Newcastle. Un partido verdaderamente raro, verdaderamente especial, verdaderamente único, que al Barça le viene como anillo al dedo para primeramente pasar de fase eliminatoria, pero también para reforzar digamos autoestimas, ¿no? Reforzar momentos, reforzar estados de ánimo. Yo creo que le viene muy bien en ese aspecto al Barça, para la confianza, para, digamos, las aspiraciones que pueda tener de competir de verdad esta Champions League, que evidentemente ya lo está haciendo porque ya está entre los mejores 8 de Europa esta temporada. Y bueno, he de decir que tengo varios comentarios que hacer con respecto al partido. Evidentemente se presta la ocasión, no todos los días juegas unos octavos de final de Champions, y mucho menos metes una goleada como la que hiciste el día de hoy, que para llegar a una goleada de ese estilo que el Barça haya tenido a favor, yo creo que hay que remontarse a alguna temporada con Guardiola, donde le metimos muchos goles al Bayer Leverkusen, justamente en ese partido donde Messi rompió el récord. Hasta ese momento creo que tenía la racha de meter 5 goles en un mismo partido. Bueno, hoy se dio una circunstancia similar en la que el rival se desmorona completamente. El Barça hace un partido bueno, que primeramente pues sí sería más bien adecuado aplaudirle al equipo, porque evidentemente para meterle 7 goles al Newcastle tienes que hacer los méritos, tienes que buscarlo. Evidentemente hay que tener ese punto de finura, de acierto, hay que oler esa sangre y además ir a despedazar, ¿no? Que es lo que hoy el Barça hace a la perfección. Así que en ese sentido pues hay que aplaudirle al Barça por un buen partido, por hacernos disfrutar de varios goles, por pasar. No era a priori un partido tan sencillo como el que eventualmente se dio, pero bueno, tengo que decir que, a ver, no sé cómo vaya a sonar, pero para mí es un resultado y un partido trampa. Resultado y un partido trampa en lo relativo a nuestro nivel real y a las aspiraciones que de verdad puede tener el Barcelona en Europa. No creo que cambie mucho el panorama con respecto a la semana pasada, pero sé que como se dio el partido de la forma en que se dio, se va a hablar mucho más, se va a formar mucho más run, ¿no? Sobre el Barça, el nivel del Barça, que el Barça está muy bien, que el Barça es candidato, que por supuesto el Barça es un buen equipo y es candidato, pero para mí todavía faltan cosas. Voy a extenderme en este punto. Para mí, este partido de hoy en el Camp Nou son dos partidos en uno. Uno el primer tiempo y otro el segundo tiempo. Son dos cosas absolutamente distintas. Para mí el primer tiempo estaba siendo decepcionante, y mejor dicho, termina para mí de forma decepcionante, evidentemente rescatando esa victoria parcial con el penalti, que por supuesto que es bastante claro sobre Rafinha. Pero para mí el primer tiempo estaba siendo malo. Para mí el Barça se estaba dejando imponer el juego del Newcastle, el ritmo del Newcastle. Creo que, a ver, por supuesto que estaba mejor de lo que tuvo la semana pasada, que a pesar de unos pocos momentos de brillantez, pues bueno, el Newcastle igualmente estaba dominando al Barça. Hoy me parece que el Barça tiene un dominio en general mayor del que tuvo ese día, pero no terminaba de lograr imponer su ritmo, su estilo, su juego, la forma en la que se tenía que jugar el partido que fuese favorable para el Barça. Creo que al Barça le costó muchísimo. Hoy evidentemente encontraron el gol con facilidad también en el primer tiempo, pero del mismo modo el Newcastle con lo mismo o menos estaba encontrando situaciones de gol, y eso es lo que a mí me parece preocupante. A ver, que yo entiendo que el Barça juega de esa manera, esto ya es algo que hemos dicho muchas veces, pero claro, en el escenario
de hoy, el partido que te pide hoy la afición, que te pide hoy el contexto, que te pide hoy todo, pues no es el deber ser el hecho de que el Barça conceda tan fácilmente cuando justamente el partido le está dando las oportunidades para que meta los goles de una vez por todas. Y fíjate que al Barça todavía le cuesta en el primer tiempo generar ocasiones, evidentemente genera los 2 goles, genera también creo que una de Yamal, ¿no? en el final del primer tiempo, justo antes del penal, y genera el penal. Pero más allá de eso, a mí me parece que en varios tramos el Barça está algo atascado para encontrar la profundidad que necesita para generar situaciones de gol. En cambio el Newcastle, que a ver, ahí como poco a poco la va llevando, que me parece que además el Newcastle hace un partido flojo desde el principio. Ya en el primer tiempo me parecía que el Newcastle evidentemente no iba a hacer el partido de la ida, pues igualmente estaba viendo que el Newcastle estaba logrando encontrarle las costuras al Barça, sobre todo por los laterales. Y bueno, hablando en este punto de los laterales, pues es que claro, los 2 goles del Newcastle vienen exactamente de la misma forma que quizá podría decirse en cierta manera han ocurrido toda la temporada. En el primer gol, Eric García sale mal a cortar el balón, sale a cazar mariposas, le ganan la banda y lo que se viene es el típico pase de la muerte, que en este caso, a ver, me parece que no le puedo terminar de echar la culpa a Cancelo por el hecho de que en el primer gol el Anga ya partía de una base mucho más adelantada. Claro, lo que pasa es que el que desborda en la banda pues echa el balón a correr, ¿no? Y esto le da la ventaja a Elanga de ponerse onside, ¿no? De ponerse en juego, digamos, no en fuera de juego, y evidentemente tener esa oportunidad tan clara para marcar el gol. Por otro lado, en el segundo gol yo creo que sí se puede hablar de una responsabilidad de Cancelo en la marca, pero es que también viene de una jugada donde Lamine Yamal intenta jugar de espaldas a no sé quién, la pierde, compromete al Barça espacialmente, posicionalmente. En este punto del partido ya había entrado Araujo por Eric García, pero Araujo, si bien creo que se recupera posicionalmente para ponerse enfrente del jugador que tenía el balón, no termina de tener la contundencia, no termina de tener el acierto para evitar el pase, que de nuevo se pasea por todo el área hasta que le llega el Langa para rematar a placer. Entonces, claro, es muy difícil. Yo entiendo que esto puede pasar en básicamente cualquier partido. Se pueden dar los errores o lo que sea, pero no te transmite esa imagen de seguridad que el partido pedía y que además tú necesitabas, porque claro, tú empiezas con todo de cara en el minuto 6, en una jugada muy buena de Lamine Yamal, en un control espectacular, encuentra la profundidad con Rafinha, se le queda un poco largo el balón, me parece, le queda a Fermín, se la devuelve y termina rematando a placer. Muy bien, es un muy buen gol del Barça, un gol muy vertical, pero claro, inmediatamente te lo empatan. Entonces luego tú tienes la jugada del gol de Marc Bernal en un buen centro de Rafinha, que por cierto el partido de Rafinha, mamita, pero bueno, ya hablaremos de eso. Tienes el gol de Bernal, te lo consigues en una situación algo extraña, porque de hecho Newcastle a balón parado es un equipo muy fuerte normalmente, es un equipo que como ya hemos dicho, tiene jugadores muy potentes físicamente, altos, fornidos, entonces es raro que tú encuentres la ganancia en una de esas jugadas, pero entonces inmediatamente te lo vuelven a empatar. Entonces claro, si tú tienes un partido donde los detalles están de tu lado, pero tú no pones de tu parte para evitar esos momentos de incertidumbre, pues es bastante difícil. Y sobre todo cuando tienes un 9 como Lewandowski, que las chances que tiene no las mete. Que lo estoy diciendo en el primer tiempo, en el segundo tiempo sí mete el gol de córner, luego mete el otro gol que Yamal lo habilita para que quede solo básicamente, pero es que es muy difícil cuando tu 9 necesita situaciones de gol muy claras y ni siquiera tienes ya la garantía de que los haga, porque ya ha fallado varias. Entonces es muy complicado. Y luego de esa jugada, antes de esa jugada del penal, se da una de estas jugadas donde Lamine Yamal tiene un gran momento de lucidez, encuentra la verticalidad, juega por la banda y cuando Rafinha remata cruzado, el rebote queda ahí a Lewandowski encima, que yo creo que hace bien al dejarla pasar, porque o sea, en primer lugar no tenía ni tiempo de reaccionar, no tenía cómo rematar bien, pero luego le queda a Lamine Yamal que lo que tiene que hacer es empujarla
Yo sé que le queda para la pierna mala, pero evidentemente un jugador de su nivel, de su categoría, que entrena todos los días en general, un jugador profesional debería poder meter ese gol y no lo mete. O sea, el partido de verdad se está poniendo feo. Para mí se estaba poniendo feo, estaba dando malas sensaciones. Indiferentemente de esto, el Barça, justamente antes del final del primer tiempo, encuentra ese penal que para mí es completamente decisivo y determinante, ya te digo, en la eliminatoria. Casualmente se define esta eliminatoria en penales. El primero en el St. James Park en el último minuto del partido, que es lo que te evita llegar hoy en desventaja, y seguramente habríamos visto un partido diferente. Hoy, justamente en el primer tiempo, das con ese penal, que es muy claro además, porque era una situación muy clara de gol. Yo creo que Rafinha ni siquiera llegaba, pero bueno, puede ser que sí, no lo voy a negar. En todo caso, es un agarrón bastante claro, y consigues ese penal que además rematas. Claro, Yamal lo convierte, por supuesto, pero está muy cerca justamente de que Ramsdale se lo ataje. Entonces, por supuesto, es muy complicado cuando en un partido tienes tantos detalles por resolver y no terminas de poner de tu parte, porque también me parece que en buena medida el Barça tuvo un primer tiempo algo anémico, algo falto de ganas. Pero bueno, Yamal consigue ese gol, que es un mazazo para el Newcastle, pero también es un subidón anímico para el Barça de cara al segundo tiempo. Normalmente el Barça en los segundos tiempos mejora y el Newcastle empeora, pero lo del segundo tiempo, a ver, ya terminamos de hablar del primer tiempo, pero lo del segundo tiempo es, yo creo que aquí se mezcla lo de el Newcastle resignándose, el Newcastle volviéndose completamente anticompetitivo y un momento de brillantez del Barça. Creo que en el segundo tiempo, ya desde el comienzo, se estaba viendo que el Barça estaba encontrando ese ritmo de juego que le hacía falta. Un Newcastle que estaba mucho más apático, quizá mucho más cansado, que estaba ya poco a poco dejándose ir en el partido. Entonces, claro, cuando el partido se le pone así al Barça, ahí sí vemos al Barça que todos queremos ver. El Barça que toca el balón, el Barça que gestiona, el Barça que es punzante, que tiene profundidad, que tiene acierto. Ahí sí vemos ese Barça. Cuando el Newcastle precisamente baja la intensidad. Que a ver, yo no estoy diciendo aquí que el Barça, no tiene que aprovechar que el Newcastle baje la intensidad. Evidentemente eso es lo que tiene que hacer, es el deber. Pero claro, cuando el rival te pone la misma intensidad, ¿dónde queda el Barça? Esa es mi duda. Que de nuevo, yo creo que en España le va a dar perfectamente para ganar la Liga, por supuesto. Ya ganó la Supercopa de España y tal, pero para la Champions, sobre todo a partir de semifinales, porque yo creo que los cuartos de final, irónicamente, van a ser más sencillos que estos octavos de final. Bueno, claro, quitando el hecho de que les metimos 7 al Newcastle. O sea, yo creo que en general no vamos a sufrir, digamos, en algún tramo de partido tanto como lo sufrimos los 90 minutos de Newcastle casi. Entonces, bueno, en el segundo tiempo se da de esa forma. Y en el segundo tiempo el Barça sí encuentra el gol desde momentos tempranos. En una jugada muy buena de Gerard Martín, que hace el pase a Rafinha que estuvo absolutamente pletórico, de él no tengo nada que decir. Consigue el penal, consigue goles, asiste, bueno, en fin. Consigue una asistencia para Fermín que pica al espacio, una jugada donde el Newcastle de verdad no sé qué está haciendo con su vida, pero el Barça encuentra el espacio y Fermín se va solo. Y claro, ya a partir de aquí tú ves el marcador 4-2. Está bastante complicado, ya el Newcastle se deja ir, se resigna, pero lo que no me esperaba era que se volviese tan absolutamente anticompetitivo. Un Newcastle que lo vimos hace una semana y de hecho viene de ganarle al Chelsea el fin de semana. O sea, no sé cuándo fue la última vez que el Newcastle perdió por tanta diferencia de goles. Y tomando en cuenta que viene jugando la Premier League todos los días casi, o sea, es... no sé qué le pasó a Newcastle, pero el Barça olió sangre. De nuevo, es su deber, es lo que tiene que hacer. Y lo fue a machacar y lo consiguió. Luego de ese 4-2 vino el gol también, creo que fue ya el de Lewandowski de córner. O sea, fue una ráfaga de goles en unos 10 minutos. Creo que metieron como 3. Entonces, claro, o sea, ya tú quedas completamente en shock. El Newcastle quedó completamente impotente, sin capacidad de reacción, sin ganas. O sea,
El partido perfectamente se pudo haber acabado luego del gol de Fermín. Ya lo que quedó fue un saco de boxeo para que el Barça se terminara de afilar, ¿no? Terminase de recuperar sensaciones, de agarrar vida, sobre todo. Y bueno, ya luego de ese gol de Lewandowski también viene el gol que le pone Lamine Yamal en una asistencia buena, aunque el defensa de nuevo no sé qué está haciendo, creo que tenía opciones de cortar el balón pero no lo hace, y luego tiene opciones de cerrar a Lewandowski, ya sea barriéndose o lo que sea, y se resigna completamente. Un Lamine Yamal que venía de hacer una buena jugada en esa acción justamente, y imagínense, el séptimo gol que viene de un pase mal dado, un pase que se pasa por encima todos los conceptos, todas las nociones básicas del fútbol, un pase al medio de la defensa que no llega a nadie sino a Rafinha, que lo intercepta perfectamente bien, remata con la pierna mala y bate a Ramsdale. Pero es que es un partido muy raro, es un partido muy extraño porque el segundo tiempo no tiene nada que ver con el primero, y es que tampoco te lo esperas, porque tú puedes decir, el Newcastle hace un partido un partido ahí, o sea, estás más o menos siguiendo el ritmo, pero no esperas que se caiga de esa forma. O sea, es absolutamente humillante lo que hizo el Newcastle en el segundo tiempo, pero que no, el Barça lo aprovecha y pues bueno, es lo que tiene que hacer. O sea, el Barça tiene que aprovechar esos momentos justamente para imponerse, para mejorar su imagen, para agarrar confianza, para poder decir, ahora que se acabó el partido, nosotros le metimos 7 al Newcastle, le metimos 8 en 2 partidos. O sea, somos el Barça y vamos a mejorar y le vamos a echar más ganas y nos vamos a medir contra el que tengamos enfrente, que de eso yo no pongo ninguna duda. Pero claro, no pensemos que el Barça le hizo un partido de 7 goles al Newcastle enteramente porque son muy buenos. O sea, digamos, no es como si el PSG, en vez de meterle 5 al Chelsea hace un par de días, le hubiese metido 7, 2 goles más. De hecho, la eliminatoria del PSG-Chelsea queda 8-2 también. Bueno, no, hoy el del Barça-Newcastle queda 8-3 a favor del Barça, evidentemente. Y el del Chelsea-PSG queda 8-2. O sea, y para mí no te dan las mismas sensaciones el PSG que el Barça. Que a ver, esto no va tampoco de compararse con otros equipos. El Barça es el Barça, ya el Barça ha jugado con el PSG no le metió 8, pero a ver, que a mí me quedan las dudas de que el Barça tenga los mimbres necesarios para poder verdaderamente ganar esta Champions. Así que yo, pues eso es a lo que quiero llegar. No creo que el Barça gane la Champions, pero sí me espero que compita bastante y espero que el aficionado culé, pues, a ver, tenga fe, se lo pueda creer, sí, pero tenga también su porción de pies en la tierra, porque verdaderamente es complicado ganar esta Champions. Y como dije, irónicamente creo que seguramente nos va a tocar con el Atlético de Madrid. Hay que recordar que cerramos en casa, entonces yo creo que no vamos a sufrir en esa eliminatoria como sufrimos en esta, ni como sufrimos con el mismo Atlético en Copa del Rey. Yo creo que el Barça habrá aprendido perfectamente de su error, habrá aprendido que puede, sabrá de sobra que es mejor que el Atlético de Madrid, y bueno, podrá llegar bien a esa eliminatoria. Pero claro, también es complicado con las bajas que tienes. O sea, hoy pierdes a Eric García al minuto 20. Venía de no jugar durante una semana o más tiempo, literalmente ni un minuto, lo estabas guardando para este partido. Y viene y se lesiona al minuto 20. Luego ves que Araujo termina el partido tullido. Ves que Joan García se lesiona, que a ver, no sé qué tan grave puede ser lo de Joan García, tampoco lo de Eric. Espero que no sea más que sobrecargas, espero que no sean, digamos, roturas de algo que los deje fuera de las canchas 2 semanas, un mes. Espero que puedan aguantar más. En todo caso, pues afortunadamente viene un parón de selecciones que va a ayudar a que el Barça recupere un poco de efectivos. Yo creo que ya luego de ese parón vamos a recuperar a Frenkie, a Koundé y a Balde. No sé si a Joan García y a Eric, pero vamos a necesitarlos a todos. ¿Qué más puedo hablar del partido? Me parece que Rafinha es genial. Hace un partido, como ya dije, pletórico. Hace un partido de estos que demuestra la calidad que tiene y que también necesitaba, porque venía ya de un par de semanas, un par de partidos donde no terminaba de hallarse en su mejor nivel.
no se estaba encontrando al nivel de la temporada pasada a estas alturas. Y yo creo que hoy es un partido donde completamente está a ese nivel. Creo que reparte 2 goles y 2 asistencias a favor del equipo. También te gana el penal, o sea, es una cosa bárbara la que hace Rafinha el día de hoy. También me parece que Yamal hace un buen partido, hace 2 acciones diferenciales a nuestro favor, que es en el primer gol y en el quinto. Más allá de eso, me parece que está participativo, que está atento, que está bien, más allá del error que comete en el segundo gol del Newcastle. Y bueno, el único que desentona del equipo verdaderamente me parece que es Lewandowski, pero no es nada nuevo. Ya esta cuestión del 9 flojo la hemos visto bastante. Me parece que Bernal y Pedri hacen buenos partidos. Fermín, pletórico también, muy agresivo, muy vertical. La defensa está bien también. Más allá de que Eric haya tenido ese fallo y luego Araujo no haya podido cerrar ese pase, pero es que bueno, también se te dan unos 45 minutos muy plácidos defensivamente, ofensivamente, en gestión de esfuerzos. Es muy benévolo el partido. Entonces yo creo que al final al Barça le sale, de no ser por esas lesiones, un partido mucho más redondo. Pero en todo caso es una victoria bastante fuerte, bastante considerable, una derrota de la que se va a hablar bastante por ahí. Y bueno, no es para menos, porque no es un resultado que se dé todo el tiempo, ¿no? Y al Barça ya le venía bien un partido así. Bueno, no sé de qué más puedo hablar de este partido. Me parece que los cambios también están bien. De nuevo, entran en una etapa del partido completamente resuelta. Y nada, yo creo que el Barça en general hace una eliminatoria competitiva, una eliminatoria donde termina resolviendo las cosas a su favor. También, afortunadamente, gracias a Dios, tiene los pequeños detalles a su favor en este partido. Y bueno, podemos disputar esos cuartos de final de Champions, que yo creo que si todo sale bien, si todo sale normal, como debería sobre el papel, yo creo que el Barça debería plantarse en semifinales. Ya en semifinales veremos cómo llega el equipo, veremos cómo... Pero a ver, en primer lugar vamos a centrarnos en los cuartos de final. Yo creo que el Barça va a ser superior que el Atlético. Y ojo que estoy hablando del Atlético porque no creo que el Tottenham le pueda meter 4. Habría que ver, pero no creo de verdad. Y bueno, veremos, hay que ir partido a partido, como dice el impresentable del Cholo. Este domingo vamos a recibir al Rayo Vallecano, de nuevo otro partido en casita, y luego creo que sí viene el parón de selecciones. Jugamos el domingo temprano. Seguramente va a haber una rotación interesante, veremos cómo están los jugadores que hoy se lesionaron, veremos si pueden llegar o si no. En todo caso, lo mejor es no forzar. Yo creo que deberíamos ganar ese partido bien, el del Rayo. Y nada, Vizca Barça. Yo creo que no da para más el partido de hoy. Y bueno, si les gustó, denle like y suscríbanse. Comenten, que nada, me gustaría más que hablar con ustedes. Y ya nos estaremos viendo en la próxima.